Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que te encuentres muy bien. Estamos nuevamente aquí apoyándote con tus aprendizajes vía online y pues darte a conocer cada uno de los temas que te corresponden día con día. Así que comenzamos. Como puedes darte cuenta, el tema que vamos a tratar el día de hoy es campo eléctrico. Para esto nosotros tenemos que definir varios conceptos importantes tales que es un campo eléctrico, así como también cuáles son los elementos que lo componen y también cómo es que podemos calcularlo. Así que comenzamos con la primera parte. ¿Un campo eléctrico qué viene siendo? Bueno, lo vamos a expresar a través de dos analogías, una digamos de manera tradicional, que es lo que nos manejan los libros o los científicos, y otra digamos la parte moderna, que quizás me entiendas un poquito más, para todos los que son amantes del ánimo. Así que bien, si nosotros tenemos básicamente un imán y un pedazo de metal, nosotros sabemos que a mayor o a menor distancia se siente algún tipo de fuerza que interactúa entre ellos, ¿no? Muy bien, el imán, por ser un objeto todavía mucho más potente, cargado eléctricamente de esa forma, sabemos que un campo eléctrico es toda la región que cubre a ese cuerpo que está cargado eléctricamente, y eso, al momento de que entra a interactuar otra partícula u otro objeto dentro de ese rango que el cuerpo está ejerciendo, entonces existirá tal vez un tipo de fuerza que ejerce sobre la partícula o cuerpo que está entrando dentro de ese rango mismo. Eso es un campo eléctrico. Entonces, si el parte del metal obviamente se va acercando, al momento de que se acerca lo suficiente, lo necesario, va a entrar en ese rango que conocemos como el campo eléctrico y que obviamente va a sentirse algún tipo de fuerza que interactúe sobre la parte metálica. Eso viene siendo la explicación de qué es un campo eléctrico. Ahora bien, la parte moderna. La parte moderna es, por ejemplo, la serie o el anime que tú conoces como Dragon Ball Z, GT, Super o no sé qué tantas cosas más, van por ese estilo, ¿no? Muy bien, tú sabes que las transformaciones de cada uno de estos personajes de una raza Saiyajin, algo por el estilo, pues tienen un tipo de poder que al momento de expulsarlo empieza a resplandecer a través de alrededor de todo su cuerpo. Eso viene siendo su campo eléctrico, ¿ok? Si una persona o un objeto llega a acercarse dentro de ese rango que se ve que está destellando, precisamente va a sentir un tipo de fuerza que se aplica a ese objeto o cuerpo al momento de entrar al rango mismo que está destellando de la energía de este cuerpo. Ojo, energía. Entonces, eso es un campo eléctrico. Pues bueno, espero que te haya gustado un poco más de explicación para que puedas comprender los conceptos. Muy bien, ¿cuáles son los elementos entonces? Los elementos son básicamente dos al momento de que analizamos una sola partícula. Los elementos son la fuerza con la cual precisamente va a poder atraer o repeler al otro cuerpo que en dado caso llega a acercarse, por así mencionarlo, y pues obviamente el valor de la carga con la cual se va a interactuar. Entonces tenemos dos elementos. Si nosotros queremos calcular su campo eléctrico solamente para una partícula, esos serían los dos elementos que nosotros necesitamos. Pero si en dado caso llegara a haber una interacción entre dos o más partículas, entonces significa que el campo eléctrico que se va a generar va a ser, por así decirlo, compartido. Al momento de unirse o de estarse repeliendo, obviamente esas cargas, cada quien tiene su propio campo eléctrico. Entonces, para poder saber cuál es el campo eléctrico resultante, tenemos que hacer el cálculo de cada uno de ellos por separado y al final llevamos a cabo la suma vectorial. Entonces, ya dependerá el caso de cómo es que te presenten los ejemplos para que tú puedas determinar cuál de las dos fórmulas se tienen que resolver. Así que, pues bueno, dame un minuto para poder hacer este ejemplo que tenemos acá y poder determinarlo. Muy bien, me engancho por mi marcador. Lo que viene siendo los elementos que nosotros vamos a estar analizando son los electrones y los protones, que estos son sus representaciones digamos en cuanto a la unidad de medida más común que nosotros podemos conocer. El electrón siempre con un tipo de carga eléctrica negativa y los protones que ya hemos visto que son precisamente positivos, ¿ok? Un electrón, su carga eléctrica natural fija es igual a 1.602 por 10 a la menos 17 coulombs, ¿ok? Y si tú te preguntas cuánto vale un protón, es exactamente lo mismo, solamente que uno es positivo y el otro es negativo, ¿ok? Muy bien, entonces, estos valores que nosotros tenemos son las cargas que tiene, por así decirlo, un solo electrón.
que básicamente si nosotros convertimos este valor en forma decimal, pues es básicamente nulo, es sumamente diminuto. Por eso es de que nosotros no podemos percibir o sentir, mejor dicho, esa fuerza eléctrica que tiene cada uno de los electrones de los objetos que nos pueden estar rodeando, a menos de que sean muy grandes. ¿Ok? Grandes no en el sentido de masa, sino de carga eléctrica. Muy bien, entonces, en el ejemplo que nosotros te vamos a mencionar, para poder determinar cuál de las dos fórmulas es, basta con leerlo. Si tú checas, por ejemplo, te dice que un electrón se coloca en un campo eléctrico ya definido, que nos dicen cuánto vale ese campo, 1.7 por 10 a la 4 newtons por cada coulomb, en dirección hacia abajo. Es decir, lo que está generando ese campo eléctrico es una fuerza que va hacia abajo. ¿Ok? Porque recuerda que es un valor vectorial y los vectores tienen dirección, módulo y sentido. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta cómo es la dirección que se está llevando, para dónde en dado uno de los casos. Muy bien, la pregunta te dicen acá es cuál es la fuerza eléctrica que nosotros queremos calcular y la dirección que va a actuar sobre este mismo electrón al momento de calcularlo. Habíamos dicho que hay dos fórmulas para poder determinar lo que viene siendo el campo eléctrico, pero aquí no nos piden calcular el campo eléctrico, nos piden calcular la fuerza eléctrica. Entonces, para eso hacemos uso de los valores que nosotros ya sabemos de la regla de los despejes. Por ejemplo, tenemos la fórmula primera, que es campo eléctrico es igual a fuerza sobre la carga. ¿Ok? Esto es para cuando solamente existe un solo tipo de elemento al momento de determinarlo. Si llegara a tener algún tipo de interacción con otra carga más u otro objeto, entonces significa que tendríamos que aplicar una fórmula nueva, que sería la siguiente, y que tú seguramente puedes recordar. Esto es básicamente de la ley de Coulomb. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que determinar cuándo utilizar una y otra. En este caso, como nos están hablando que se coloca un electrón sobre algún campo, nada más un solo objeto. Entonces, en este caso, vamos a determinar con la primera fórmula. Si tuviéramos más de una carga eléctrica, entonces tendríamos que usar la segunda fórmula y calcular el campo eléctrico de cada una de las cargas para al final a cabo llevar la suma y determinar cuál es el campo eléctrico resultante sobre estas mismas que nosotros estamos analizando. Ahora bien, cuando nosotros tenemos estas dos fórmulas, pues hay que descubrir cuáles son los datos que me están entregando. Por acá pues te habla de lo que viene siendo un campo eléctrico y te mencionan cuánto vale. Todos los campos eléctricos se miden siempre en newtons por coulombs y este valor ya está en esa misma unidad de medida, por lo tanto significa que no debemos de convertirlo. Ahora bien, la fuerza eléctrica nosotros ya lo habíamos hecho desde las clases pasadas, dijimos que todas las fuerzas siempre se miden en coulombs. Por lo tanto, entonces esta la vamos a poner que se mide en la letra C de coulombs, porque pues es la unidad de medida del sistema internacional que nos rige a nosotros, ¿va? Y las cargas, pues que nosotros vamos a hacer, en newtons, y las cargas sabemos que es en coulombs. Muy bien, una vez que tenemos los datos identificados y checamos en cada uno de los ejemplos que nos están entregando, pues nosotros debemos de saber si tenemos que convertir o no. De acuerdo a la fórmula te dice que debemos de tener newtons por coulombs en el campo eléctrico, y ya lo tenemos. La fuerza debe estar en newtons siempre, entonces básicamente aquí nos la están pidiendo calcular, entonces cuando la calculemos debemos de calcular ese dato y la unidad de medida que debe tener son newtons. Muy bien, la carga eléctrica pues está hablando del elemento que vamos a analizar, que en este caso es un electrón. Y como es un solo electrón, entonces el valor ya lo conocemos. Eso viene en la página 102 de tu libro en Santillana, 1.602 por 10 a la menos 17 coulombs. Y como la carga te lo pide en coulombs, pues básicamente ya están todos tus datos convertidos. Ahora, ¿qué es la fórmula que vamos a utilizar? Pues dijimos que la primera. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando sobre la carga de un solo electrón, no de un protón, no de dos electrones, etc. Entonces, para calcularlo, hacemos la sustitución. Te dice acá que el campo eléctrico que se va a generar, el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga, pero aquí no me preguntan lo que es el campo eléctrico, sino me piden la fuerza eléctrica. Y para hacerlo, pues tenemos que despejar, que era precisamente lo que nosotros te estábamos comentando al inicio de la clase, que debes de aplicar la regla de despejes para poder solventar cómo es que debemos de determinarlo. Entonces, si esto queremos despejarlo, el estorba la Q. Como la Q está abajo, dijimos que es una división, por lo tanto, lo contrario de dividir significa multiplicar. Entonces, vamos a tener
que la fuerza eléctrica es igual a la multiplicación del campo eléctrico por la carga. Muy bien, hacemos la sustitución. Recuerda que esto le puedes dar la vuelta porque es una igualdad, entonces podemos decir que la fuerza que se va a regir en ese campo eléctrico con el electrón es igual al campo eléctrico, que en este caso vale 1.7 por 10 a la 4 newtons por cada coulombs. ¿Listo? Y lo multiplicamos por el valor de lo que viene siendo la carga, que en este caso la carga vale 1.602 por 10 a la menos 17. Entonces, por 1.602 por 10 a la menos 17 coulombs. Muy bien. Y esto pues simplemente lo podemos meter en la calculadora. Recuerda muy bien que puedes hacer uso de la notación científica dentro de la misma calculadora. Así que esta vez sí la traje y aquí la traemos para poder hacer la sustitución. Así que hacemos el cálculo enseguida y vemos cuánto nos resulta. Velo haciendo, por favor, también tú mismo. Ok, de acuerdo a la calculadora, este valor nos entrega el siguiente. Fuerza es igual a 2.72, perdón, 2.72 34 por 10 a la menos 3. Listo. Ahora, si tú dices, ¿y cuál es la unidad de medida? Bueno, de antemano ya lo habíamos analizado en la fórmula que tenemos acá, que todas las fuerzas siempre van en newtons. Por lo tanto, el resultado de esto son newtons. Se los ponemos de este lado. Y si tú dices, bueno, pero ¿por qué newtons? Recuerda que las unidades de medida que son iguales cuando están dividiéndose se cancelan, ¿no? Realmente es el valor de 1. Entonces tenemos en este caso coulombs con coulombs se cancelan, por así mencionarlo, y el resultante nada más que nos queda son newtons. Entonces este es el valor. Ahora, ya sabemos cuál es la fuerza eléctrica con la que se supone que están interactuando al momento de entrar en ese campo eléctrico. Pero ¿cuál es la dirección? Bueno, la dirección en la que se va a mover esa fuerza con la que nosotros vamos a aplicarlo al electrón es de la siguiente manera. El campo eléctrico te dice que va hacia abajo, ¿ok? Es como si tuviéramos la fuerza de gravedad, por así decirlo, ejerciendo sobre lo que viene siendo un electrón. Entonces, el electrón recibe esa fuerza con la que nosotros estamos aplicando acá para poder llevar a cabo el tipo de movimiento que va a hacer la fuerza del mismo electrón al momento de entrar al campo eléctrico. ¿Cómo lo determinamos? Pues bueno, nos menciona por ahí unas propiedades físicas que cuando la carga es negativa, siempre la dirección en la cual se va a tener esa fuerza es en el sentido contrario. Entonces, si el campo en este caso va hacia abajo, entonces la fuerza en este caso va hacia arriba. Que esto sería básicamente lo que es una fuerza de atracción. De lo contrario, cuando la carga es positiva, entonces se dice que tanto el campo como la fuerza llevan exactamente la misma dirección. Irían para abajo o irían para la derecha, para la izquierda, según en el movimiento que se supone que está ejerciendo hacia el campo eléctrico, siempre llevarían la misma. Así que pues bueno, con esto nosotros terminamos el tema de lo que viene siendo el campo eléctrico, cuál es su definición, cuáles son sus elementos y cómo determinar el campo eléctrico sobre una carga eléctrica. Así que pues bueno, cortamos hasta aquí, espero que haya quedado un poquito claro. Cualquier tipo de dudas y preguntas, sabes que con gusto podemos discernirlas. Así que hasta pronto.